Listo, pues buenas tardes. Gracias a todos. Primero a Jorge por habilitar estos espacios para hablar de esto que nos gusta tanto, que es periodismo y tecnología, y reencontrarnos muchos amigos, muchos colegas en un mismo espacio y en un mismo tiempo, que no siempre es sencillo combinar las dos cosas. Gracias a todos los ponentes también por presentaciones tan interesantes, tan ilustrativas. Creo que lo decía María esta mañana, ¿no? Que nos íbamos a repetir. Como yo hablo el último, he pensado no repetirme y a ver si lo logramos. No me repetiré esencialmente porque no voy a hablar del producto, que sospechaba que era y con buen criterio lo que habéis hecho todos, sino que voy a hablar de la aplicación. Y es una de las cosas o una de las diferencias que más hemos identificado entre cómo aplicar esto de la IA. Lo decía antes en pasillos con alguno y decía, oye, ¿tenéis cosas de IA aplicadas? Sí, sí tenemos. Digo, ¿las usan? Dice, no. A lo mejor la diferencia es si están aplicadas, ¿no? O cómo las aplicamos para que los usuarios las usen, ¿no? Por eso hemos titulado la ponencia del producto a la aplicación, porque vamos a hablar un poco de producto, pero quiero hablar mucho de aplicación y ahora sabréis un poco por qué. Hemos ilustrado la portada con esas fotos de algunas ciudades porque la otra pregunta del día es, ¿viajáis mucho, no? David Torres creo que lo ponía ayer en LinkedIn y creo que ha sido el motivo de que todos nos pregunten, y la realidad es que no sé si mucho o poco, pero tenemos la fortuna de haber arrancado en Panamá este año en abril, después fuimos a Cracovia, después Nueva York, después Huesca, Madrid, Polonia, México, Miami, Bogotá. Entre abril y septiembre estuvimos, la semana pasada coincidimos con Carlos allí, en la ciudad de Bogotá. Forma parte un poco de nuestra actividad, porque es un CMS muy implantado internacionalmente y porque para nosotros es muy importante, y ahora veréis cómo capturar toda esta información de estos eventos tan importantes sobre periodismo y sobre tecnología, para tratar de aplicarlos, y hablaré mucho de aplicación en la tecnología. Solo para los que no estéis tan familiarizados con este tipo de eventos, en Panamá es un evento que organiza Wanifra, la organización de editores, específico para medios de Latinoamérica, y se habla de los desafíos y las oportunidades en ese mercado. El siguiente evento fue el de Cracovia, que fue el evento mundial de Wanifra. Más de 1000 asistentes, muy interesante. Fueron 3 días de muchísima interpretación de qué estaba pasando en ese momento en el mercado de los medios. Y ya imaginaréis que en primavera empezaban a pasar cosas que luego hemos visto cómo han acabado, ¿no? De ahí fuimos a la INMA, eso fue en Nueva York. La INMA tiene un perfil mucho más de negocio, entonces se habló de inteligencia artificial, pero cómo eso impacta al negocio y cómo las redacciones lo tienen que nuevamente aplicar para llegar al negocio. Y ahí tuvimos oportunidad, entre otras cosas, de hablar también con el equipo de audiencias de New York Times y ver, como decía Gerard antes, ¿no? Como una redacción de 2000 personas genera 200 contenidos al día y por qué lo hacen, ¿no? Pero eso es otro motivo, otra discusión, ¿no? Después vinimos a España, fuimos a Huesca, muchos lo conocéis, Huesca tiene 2 eventos, este es el de responsables de tecnología de medios de comunicación, mucho más cercano, pero trajimos un poco todos esos insights. En Madrid fue el AWS Summit, muchos estuvisteis allí, un evento unas dimensiones colosales, pero lo interesante es que no se habla solo de comunicación, sí mucho de ella, y alguna cosa rescatamos. Bolonia, estaban los colegas de ATEX, también allí coincidimos en Edilan, hablando también de tecnología en Italia, porque tenemos presencia en Italia, y es interesante, como alguien preguntaba antes, ¿no? Las diferencias entre España e Italia, las hay. Y acabamos el tour en México, estuvimos allí el 25 de junio, fue un evento específico para la IA en los medios, lo llaman México iForum, se hizo otro en Madrid el año pasado. En Miami estuvimos con la Sociedad Interamericana de Prensa, hablando mucho de desinformación y de libertad de prensa y cómo eso también tiene que ver con la IA. Y como decía la semana pasada, otro evento de Wanifra, en este caso el Leader Summit, líderes de la industria explicaban cuáles eran sus dificultades y sus estrategias para hacerles frente, ¿no? Todo eso lo explico porque nosotros también aplicamos la IA internamente y lo que hacemos es utilizar una herramienta, muchos la conoceréis, voy a tener que mencionar a Google también, todos lo hemos hecho, que es el NotebookLM. Lo que hacemos es capturar toda esta información en este interface. A la izquierda está toda la información que recopilamos, presentaciones, vídeos, discursos, audios, noticias, post en LinkedIn y nuestras notas de cada uno de estos eventos. A la derecha lo que veis son una especie de interface automático que tiene Google para darte resúmenes y podcasts. Y en el centro está lo que llamamos el laboratorio, todo el prompting que hacemos para extraer la máxima información de todos estos eventos, para que el mismo, utilizando la IA, e insisto, nuestras propias notas, nos empiece a vincular tendencias, evoluciones de ideas que luego tratamos de traer a estos foros, pero sobre todo aplicar a nuestro producto. Entonces, con todo esto que os explico, ¿por qué os lo digo? Porque con todo este fenómeno hemos aprendido 2 cosas. Para lo que hoy queremos hablar, 2 cosas. Y es esta diferencia que os quiero traer entre el producto,
Y una tendencia que vemos es que a nivel de producto las soluciones de IA cada vez se parecen más y no es una mala noticia, es una buena noticia. Las soluciones que encontramos, todos los proveedores son muy similares. Sugerencias de título, sugerencias de etiquetado, sugerencias del refrito que decía Gonzalo, regeneración. Eso no es una mala noticia. Los productos convergen hacia unas soluciones únicas que al final dan respuesta a lo que hay. Lo que cada vez diferencia más, y está en todas estas ponencias que veis, es la aplicación. Cómo con esa tecnología somos capaces de impactar a las redacciones. Y eso se basa sobre todo en identificar un problema, no diría más que uno, y tratar de solucionarlo de manera ágil, eficiente e integrada. Si somos capaces de hacer eso, tendremos impacto en la redacción. Y sucederá lo contrario de lo que decimos esta mañana, que las redacciones usan la IA. Os he traído 2 ejemplos para mostrarlo, porque Jorge decía un poco en la presentación de estos días previos, ¿no? Que no quería humo. Hemos traído vídeos reales de cómo lo estamos aplicando para, ojalá, puedan inspirar un poco, ¿no? Para los que no nos conozcan, Iberus es la compañía macro en la cual estamos inscritos, que ha crecido mucho en los últimos años. Ya somos 3.800 profesionales repartidos en todo el mundo. Veis algunas cifras y sobre todo esos 42 áreas de especialización tecnológica son verticales, son áreas específicas con tecnologías, con mercados, con áreas específicas. Xaloc Iberus Media Labs es una de esas áreas con experiencia específica para gestores de contenidos en medios de comunicación. Nuestra solución está en 12 países, 3.500 redactores cada día lo usan, que la cifra siempre marea un poco, pero ese es nuestro ejercicio de responsabilidad. A nivel de volumen, 540 millones de navegadores únicos y más de 8.000 millones de páginas vistas servidas mensualmente. Veis algunos logos de algunas referencias de nuestro mercado. Hay líderes en Colombia como El Tiempo, Corriere y Gazzetta en Italia, líderes en el mercado italiano. Hay medios grandes, hay medios pequeños, hay pure players, hay radios, hay televisiones, hay incluso empresas que también utilizan Xaloc para tener estrategias de comunicación con IA directamente enfocadas a sus clientes y sus audiencias. Y bueno, esa es un poco una selección del portfolio, insisto, en medios, algunos han venido hoy, ¿no? muy de nicho a nivel territorial para una audiencia muy concreta, una comunidad, a medios con los volúmenes que os podéis imaginar que tiene un Gazzetta cuando hay Fórmula 1 en Monza como el otro día y vemos el tráfico subir, ¿no? Dentro de las soluciones de Xaloc, ya hablamos el año pasado, nuestra parte de IA, la que queremos hablar hoy, se llama Assistant, es un módulo que tiene Xaloc que está específicamente diseñado para inteligencia artificial. Y una cosa para nosotros interesante es que tiene 2 conceptos que hace más de 2 años, en el 2023, que empezamos a definir y que se mantienen. El primero tiene que ver con cómo lo integramos en el workflow de la redacción. Y lo integramos de manera en la que cuando el redactor está creando el contenido, Assistant le pueda asistir, le pueda ayudar a tomar una serie de decisiones, pero también le puede ayudar antes de empezar a escribir y cuando el contenido ya está escrito, en lo que llamamos el módulo de Insights y el de Reach, de manera que la IA esté presente con distintas funcionalidades en todo el flujo editorial de la creación, edición y distribución de un contenido. Esto, como insisto, lo definimos hace 2 años, siempre lo explico, creo que lo expliqué el año pasado, pero nos interesa que se mantenga igual, como se mantienen también los 3 requisitos fundacionales de Assistant. El primero es que el sistema no sea intrusivo para el lector. Es decir, para el redactor. Es el redactor el que tiene que activar las funcionalidades de Assistant. Lo veréis al final, pero muy coincidente con lo que explicaba Gonzalo del Human in the Loop. Antes de que se hablara del Human in the Loop, nosotros éramos Human in the Loop. Quiere decir, todas las funciones de Assistant se tienen que activar manualmente por un redactor. No pasa nada que el redactor no genere, no quiera que suceda. No es que tenga que supervisar, tiene que ejecutar. Y esa es una diferencia fundacional de Assistant que de momento mantenemos. La segunda, prompting. Desde el inicio vimos la importancia de que el prompting fuera específico de la redacción. Cada redacción tenía que ser capaz de promptear, no sé si el verbo existe, cada una de las funciones de Assistant. De una manera muy sencilla para hacer que el prompting de El Tiempo, Casa Editorial en Bogotá, es diferente al prompting de Marca o de Gazzetta o de Corriere o de cualquier otro medio de comunicación. El prompting es de la redacción y ellos tienen que ser capaces de evolucionarlo o de cambiarlo cuando consideren. Incluso en una sección y en otra sección el prompting es diferente. Cómo hago una función para la sección de virales es diferente a cómo lo hago para política o para deportes. Eso también forma parte de Assistant. Y lo tercero tiene que ver más con una cuestión técnica, lo llamamos non-vendor locking. Xaloc se puede instalar en Amazon, se puede instalar en Google, puede utilizar CDNs de Akamai, de Fastly, de Cloudfront. Somos agnósticos técnicamente y también lo somos en la parte de IA. Podemos utilizar Anthropic, podemos utilizar, obviamente, OpenAI, podemos utilizar Gemini, podemos utilizar Flash, Gemini Flash, Gemini Pro. Podemos elegir qué modelo
de LLM queremos utilizar en nuestro sistema. Y eso también tiene que ver con algo de la soberanía tecnológica en nuestro sistema. A partir de aquí, un poquito de tecnología. Muy interesante la explicación de Gonzalo de gobernanza. Este esquema tiene que ver con gobernanza. Assistant se integra sobre lo que se llama un tenant, es decir, un espacio, una burbuja de inteligencia artificial. Todo lo que sucede, sucede allí y no sale nada. Es muy importante que los editores sepan que cuando utilizan IA no utilizan APIs públicas, en las cuales no saben dónde va su contenido. Con Assistant le garantizamos que hay una gobernanza de esa IA. Luego podemos hacer auditorías, podemos ir muy en profundidad, pero lo importante es que exista esa burbuja para que el editor sepa que su contenido no viaja donde él no quiera que viaje, sino que está en el espacio, digamos que perimetrado, que ellos generan. Ahí está Assistant. A partir de ahí tenemos un primer nivel de prompting, es generativo. Puedo elegir si quiero utilizarlo con Claude, con OpenAI, con Gemini, y adicionalmente una capa de personalización, puede ser con RAG, puede ser con otros formatos, de manera que personalizo cómo la IA me va a devolver el output de su contenido. ¿Cómo? Esencialmente con mi contenido. Puedo introducir dentro de la IA todo mi archivo, el del último año, de los 3 últimos años, para que la IA obtenga esa información en el momento en que me devuelve un resultado. Puede ser mi libro de estilo, puede ser cualquier elemento que haga que la IA necesito que sea mía o que tenga un nivel de personalización de mi contenido. Y por encima tenemos la capa de servicios donde agregamos algunas funciones específicas. Si, por ejemplo, tengo necesidad, como explicaba Gerard, de traducción, lo puedo hacer con Deep Language. Puedo elegir qué modelo de IA utilizo para algunas funciones, sea de traducción, sea de imágenes con Midjourney, puede ser de textos legales con Jasper. Elijo qué otros elementos, si los necesito, agrego a mi función de IA. Esto es el módulo de explotación y en paralelo tenemos el módulo de configuración. Todos los prompts, todos los permisos, todas las configuraciones, los LLMs, todo eso está en un módulo que por permisos los usuarios de Assistant pueden configurar, de manera que a nivel de gobernanza también controlan quién va a acceder y de qué manera a todas las partes de IA. Una de las novedades que presentamos el año pasado y que luego os enseñaré en la demo es que Assistant no solo se conecta de forma nativa con Xalog, sino que también lo hemos conectado con otros CMS. Es decir, utilizando algunos protocolos es relativamente sencillo agregarle una capa para que aquellas redacciones que quieren utilizar Assistant en este contexto lo puedan hacer. Luego mostraremos algún modelo de esto. Entonces, como decía, que la idea era mostrar cómo funciona, hemos traído 4 vídeos, 2 son de productos, 2 son de aplicación. Los 2 primeros son más generales y este tiene que ver con cómo Xalog integra la IA y cómo se maneja la interfaz. Los que ya lo conocéis, la interfaz muy visual, puedo utilizar un elemento de buscador para filtrar el contenido según lo necesite, siempre con interfaz muy visual, muy intuitivo para el usuario, esto un poco es importante para nosotros, y código de colores para establecer en qué momento de la elaboración está el contenido e identificando si viene de CMS, si es un contenido generado con IA. Ya desde el backend marcamos los contenidos que son con IA para cumplir con la reglamentación cuando llegue. Esta es la interfaz de edición, también muy visual. Aquí el usuario incorpora un texto. Es de una noticia de los aranceles de Trump. Utilizamos siempre la misma porque siempre es actualidad. Los aranceles de Trump, cualquier semana del año siempre hay actualidad. Y aquí lo que está haciendo el usuario es recomendación de títulos. Se abre Assistant, le da 5 recomendaciones basadas en su prompting. El usuario quiere que sean 5 y, como veis, con un botón lo aplica directamente en su interfaz para poderlo editar. Funciona igual para los subtítulos que ahora veréis. La idea, como veis, es que el redactor está en control de lo que sucede. Él es el que activa Assistant. Si no, puede trabajar y ni se entera que existe Assistant, pero con este sistema puede elegir cómo va el contenido de manera muy visual, lo va introduciendo en una interfaz que, como veis, es Live Preview. El contenido se está generando, se está maquetando, se está diseñando a manera que el usuario lo ejecuta. Algo que también tenemos es la posibilidad de activar IA en imágenes. Lo utilizan sobre todo para contenidos evergreen, no de actualidad. Y aquí, por ejemplo, con un prompting le decimos que queremos un funcionario de espaldas en un puerto, algo un poco para la prueba. Nos da 4 opciones y podemos elegir una de ellas para que esa imagen que se generaba en la IA pase a nuestro repositorio y forme parte del contenido. Vamos a ver mejoras en la distribución. Por ejemplo, lo que veis ahí son las posibilidades de hacer lo que sería la metadata, ¿no? El SEO description, el SEO keywords, elementos de SEO que me van a ayudar. Nuevamente, Assistant sugiere y es el redactor el que los coloca en la interfaz. Y esta es una de las funciones más celebradas, no sé por qué, pero es la de colocar negritas en el texto. Aquí de tener que recorrer todo el texto y colocar negritas para destacar las palabras con relevancia semántica, claro, entiendo que de hacerlo manual a que en unos segundos lo puedas aplicar al texto, pues tiene algunas ventajas que veis ahí, ¿no? Lo mismo para los tags, el etiquetado va también con Assistant en función de cuál es mi
mi taxonomía y mi diccionario me sugiere algunas palabras, pero veis que el redactor siempre tiene el control de activarlo o no activarlo, quererlo o no quererlo y manejarlo un poco como quieran, ¿no? Este es el proceso de publicación. Con una sección y cambiar el estado, el contenido ya estaría One Click Publishing definitivo. Y un poco el marca de la casa, pero también importante para la IA, el sistema es distribución multicanal, lo cual quiere decir que puedo editar el contenido en una interfaz de mobile, no solo verlo, y lo mismo para redes sociales, para Open Graph, para Twitter Card, puedo elegir cómo quiero que el contenido se renderice en redes sociales, de manera manual o incluso con IA, para que el contenido que se distribuye en un canal tenga una foto, tenga un título diferente. Puedo, como redactor, responsabilizarme multicanal del sistema y, por lo tanto, hacerlo en varios dispositivos. Aquí, por ejemplo, lo está haciendo diferente para Facebook y diferente para Twitter, que para que funcione bien y en X funcione, pues foto de Trump y seguro que posiciona a la primera, ¿no? Esto, como veis, es un poco la integración de Assistant, insisto, a nivel más producto. Vamos a ver ahora otra solución, que es lo que os decía, ¿no? La posibilidad de poder tener Assistant integrado con otros CMS. Por ejemplo, se ha hablado mucho hoy de WordPress, no queríamos ser menos. ¿Veis la interfaz de un WordPress de prueba? ¿Veis un pequeño pulpo abajo a la izquierda? Esto es porque tenemos el plugin de Assistant activado y lo que hace es que dentro de la interfaz, como veis, exactamente igual, se activa el icono de Assistant y puedo activarla ya en los casos en los que necesite un tipo de ayuda para este contexto. Toda esta funcionalidad de Assistant se conecta con el tenant que habéis visto antes. Todo se configura dentro del tenant, está dentro de ese espacio. Lo mismo para funciones de títulos, para funciones de sumarios o para la celebrada función de negritas en el texto, que también está disponible. Esto en realidad no es un plugin de WordPress, no tocamos WordPress, no lo modificamos, no hacemos nada, sino que es un plugin de navegador. Con lo cual, todo en cliente lo podemos ejecutar, es el navegador, el browser, el que se conecta al tenant de la ya configurada con permisos, con roles y con prompts, y a partir de ahí lo generamos, ¿no? Este es el texto con negritas que os decía antes, ¿de acuerdo? A nivel de producto, todas estas son las funcionalidades, perdonad los anglicismos, ¿no? Out of box, estándares, que estarían disponibles. Desde la parte de creación, algunas, ¿no? Generar desde un PDF, desde una URL, refritar contenido, a lo mejor le cambiamos el nombre en lugar de regenerar, refritar, os ha gustado. Sugerencias de titulación, speech to text, text to speech, ahora hablaré de esto, y orientaciones para contenidos con sentido muy editorial. La idea es que antes de generar un contenido, la IA te pueda dar orientaciones sobre cómo tratar un tema. Es un prompt que hicimos con la ayuda de algunas redacciones. A nivel de edición, pues desde la corrección gramatical, lo que habéis visto, las palabras en negrita, los tags o la revisión del texto con sentido editorial, nuevamente esta función del editor que me va a recorrer el texto y me va a dar orientaciones sobre cómo mejorarlo, están en la parte de edición. Y en distribución, algunas funciones que habéis visto, metadatos, traducción de artículos, sugerencias para redes sociales o sugerencias para contenidos relacionados. Todo eso está disponible, como habéis visto, en el interfaz de desktop, pero también tenemos interfaz 100% mobile, no es una aplicación, es el renderizado de la parte del backend en HTML, todo está disponible también desde el móvil. Siempre digo que con los dedos más pequeños funciona mejor, pero en realidad está disponible todas las funciones en estas características. Así que esta sería la parte, insisto, más de producto de cómo funciona Assistant y cómo lo hemos configurado, pero os traigo dos ejemplos que pueden ser relevantes en cómo lo hemos aplicado. Y este es el primer ejemplo que os quería traer con Ábside Media, que es el grupo de cadena COPE, Cadena 100, Rock FM, Megastar y 13. Identificamos un problema y le planteamos una solución. Tampoco es que fuera un problema, pero era una oportunidad. ¿Qué hacen en la redacción de la radio? En Cadena COPE y el resto de cadenas, cada hora la emisión de antenas se genera un archivo digital de audio, con lo cual ellos tienen hora a hora toda la programación del día. ¿Qué hacían ahora? La redacción escuchaba la hora, el programa, y decía, bueno, pues voy a hacer una pieza sobre esta tertulia, sobre esta opinión, sobre esta entrevista. Y a partir de ese audio que escuchaban, elaboraban el texto. Hicimos lo siguiente. Este es el interfaz del contenido en COPE, blanco, vacío. Lo que hace aquí el redactor es que va a activar Assistant y le va a decir que en el módulo de creación quiere crear un nuevo contenido. Y de todas las opciones que le da, vamos a elegir el del contenido metrado, audio metrado. Es decir, de un contenido que ya existe, quiero generar contenido de alguna manera. Aquí veis todo el contenido disponible y vamos a seleccionar pues, una hora concreta del programa de Herrera de las 9 de la mañana para este ejemplo. Y aquí lo que veis es que en la parte superior está todo el contenido de esa hora y la IA nos lo ha establecido por temas. Abajo está la transcripción. Lo de abajo es una transcripción con el audio, lo veíamos muy similar esta mañana.
Pero por arriba, la IA me dice, todo esto es el contenido y aquí te lo estoy separando por temas. Y veréis lo que puede hacer el redactor. Sin escucharlo, ve, pues aquí han hablado de esto, despliega, puede obviamente activar todos los audios, escuchar un tramo si quiere directamente en esta interfaz, pero despliega esta función y estos son todos los temas con el punto horario que se han tratado en esa hora de programa. Esto lo hace la IA. El redactor no ha escuchado ni un minuto del audio, pero a través de inteligencia artificial no le transcribimos el texto, le interpretamos de qué se ha hablado. No le interpretamos el audio, sino que no le transcribimos, sino que le decimos de qué se ha hablado en ese punto. ¿Y qué puede hacer el redactor? Puede chequearlo y elegir uno de esos temas. En este caso hay uno que vimos aquí en este caso, que era la piratería en el fútbol. Elige ese pedazo de audio, se le marca en un color y aquí podemos, lo veis a la derecha, incluir o excluir. Esto que es publicidad me lo excluyes, esto lo incluyes. En este caso para la prueba no hicimos nada de eso. Y dijimos, bueno, pues estoy conforme. Decimos, estoy conforme con esta. Aquí. Estoy conforme con esta selección. Pero voy a ir al punto anterior. Estoy conforme con esa selección. Vemos otra vez cómo se va a desplegar todas las funciones. Vamos a ver, de todas las opciones, seleccionamos una que es la piratería, es una de las opciones del programa, y lo que vamos a hacer es que directamente de lo que nos señale no vamos a hacer ninguna modificación. Nos va a estar bien lo que seleccione, que es esta parte en azul. Y con esto lo que vamos a poder hacer es decirle al sistema, quiero que me hagas un contenido con esta parte. Aquí veis el tiempo, son 4 o 6 minutos, es el contenido y quiero generar este contenido. No le personalizo, no le digo nada más. Y lo que hace el sistema no es que transcribe el texto, sino que me hace la noticia. Me hace una noticia con mi rack, con mi personalización, con mi prompt preparada para publicar. No es una transcripción, es un contenido editorial directamente listo para publicar. El redactor puede chequearlo, se lo puede llevar si quiere a la interfaz y lo tendría listo para editar y publicar. Cambiarle el título, cambiarle cualquier elemento, como vais a ver ahora, colocarle una imagen. Esto es identificar un problema, plantear una solución y aplicarla. Es la diferencia entre producto y aplicación. Puedo tener un producto fantástico, pero esto es la aplicación, es detectar la necesidad en el cliente, en este caso en cadena copy, y cómo la IA les puede asistir, de manera que les hace ganar velocidad y obviamente tener todo el control del flujo, pero sin necesidad de invertir tanto tiempo. ¿De acuerdo? Si alguien quiere profundizar o tiene alguna duda, Katia Echeverría es la directora del proyecto, está ahí sentada, con mucho gusto os puede explicar más lo que ha hecho con el equipo, con José Juan y demás, adelante de esta funcionalidad. Primer caso. Segundo caso de aplicación, y esto lo hicimos con 20 minutos en los amigos del grupo Eneo, y tiene que ver con un chat conversacional dentro del sistema. Teníamos este chat, y la verdad es que, bueno, era un chat básico de interlocución, y la gente de Eneo empezó a hacerle preguntas y dice, oye, es que no responde bien. Y dijimos, lo estáis usando así. De esa necesidad que la gente del grupo Eneo nos trasladó, hicimos un caso. Y como podéis ver, ahora le estoy preguntando, es una noticia sobre el calor, ¿cuál fue el año más caluroso en España? Me dice que es el año 2025, pero lo interesante no es que me diga que es el año 2025, es que me dice, según la AEMET, el año más caluroso en España fue el 2025. Y si le pregunto por la ciudad más calurosa, que creo que es la siguiente pregunta, me va a decir la fuente. Lo que hacemos es consultar fuentes, contrastar la información que nos dan distintas fuentes y si encontramos un patrón común decimos, vale, este es el resultado y esta es la fuente. Si encontramos con el patrón, ¿qué hace el chat? Dice, no lo sé. Esto que no encontramos ni en Gemini ni en ChatGPT, que nunca nos dice no lo sé, este chat lo hace. Si no encuentra una respuesta correcta, no me la dará. Y si la encuentra, me dirá, esta es la respuesta y esta es la fuente. Este es un uso periodístico del chat integrado dentro de la propia aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se pueden hacer varias preguntas. Una de ellas, la última, que también era un uso que le daba 20 minutos, era, oye, dame otra orientación de noticias que pueden complementar este caso sobre el calor. Y veréis el listado, es muy extenso, desde recomendaciones de salud, desde cómo cuidar a las mascotas, desde cómo que tienen que hacer las personas mayores, desde cómo refrigerar un dormitorio. Nos va a dar ideas de cómo todo eso se puede hacer. A nivel de tecnología lo usamos con LangChain, es un distribuidor, un orquestador, hay mucha tecnología y mucho prompting detrás, pero nuevamente la diferencia es la aplicación. Cómo hablamos con la redacción, detectamos cuál es su necesidad y tratamos de ayudarle con la IA para un caso muy concreto. Seguro que servirá a más casos, pero sí nos parece diferencial que no el chat haga lo que yo creo que tiene que hacer, sino que haga lo que el usuario espera que haga. Esa creemos que es la diferencia entre producto y aplicación y de esta manera lo marcamos, ¿no?
Nos venía desde todos los viajes que habéis visto antes, vimos esa necesidad y estas son dos de las muchas aplicaciones que tenemos en esa vía. Solo una bola extra muy corta, porque esto lo hicimos hace poquito y quería enseñároslo, porque sé que las imágenes plantean muchas dudas de qué hacer y qué no hacer, pero esto lo hemos estado probando, ha tenido muy buena repercusión, insisto que es para fotos sobre todo de Evergreen, pero hemos integrado Nano Banana para poder editar la imagen. Es solo un ejemplo, pero de esta imagen que se tomó, no es una imagen de agencia, lo estoy diciendo, regenera la imagen para que las tres chicas miren a la cámara. Es simplemente una prueba, sabéis un poco Nano Banana cómo funciona, ¿no? Y este fue un poco el resultado, para que veáis un poco cómo también en edición de imágenes podemos salvar algunos ejemplos. ¿Veis el resultado? Lo aplico, tarda unos segundos y pasa directamente de la API de generación en STENAN directamente al sistema. Entonces, cuando se trata de quitar ojos rojos, hacer pequeñas ediciones que no alteran el contenido, este sé que es un poco excesivo, pero era para hacer la demo, Nano Banana nos está asistiendo en este punto. Y tiene que ver un poco con la evolución, de cómo la aplicación a veces nos requiere ir medio paso por delante de la velocidad que va la redacción. Y en lugar de tomar la foto, irte a Nano Banana, poner un prompt a ver lo que te sale, tratar de integrarlo para que todo esto sea en este entorno un poquito más sencillo. No me quiero extender más porque sé que soy el obstáculo entre vosotros y el libro de Jorge, así que en realidad, no sé si os quedáis por el libro o escucharme a mí, yo creo que es por el libro, pero estáis la mayoría. Simplemente 3 conclusiones a partir un poco de nuestra experiencia y como recomendación un poco final. La primera, lo he dicho antes, es una fase de identificación, ¿no? El uso de la IA es bueno que atienda a una necesidad, a un problema, algo a resolver de la manera más concreta posible, ¿no? Esto siempre es clave para tratar de que esa aplicación, insisto con el nombre de aplicación, pueda funcionar. Lo siguiente es, se ha hablado mucho hoy de la redacción y de los periodistas, respetar los workflows y los procesos de redacción. La magia de la IA tiene que ser magia. Si le obligamos al usuario a hacer muchos pasos, a cambiar mucho su manera de trabajar, eso van a ser obstáculos para poder introducir la IA. Hoy hemos visto muchos ejemplos que van en esa misma línea, yo me reafirmo en esto, ¿no? Habéis visto la interfaz, la Assistant se te integra, lo puedo hacer en Xaloc, lo puedo hacer en WordPress, en otros CMS. Tratamos de respetar mucho los flujos, los interfaces para no tener que cambiar o marear mucho al usuario. Es otro de los puntos importantes para lograr algún resultado. Y el tercero, no lo he cambiado, lo tenía ahí, HITL, Human in the Loop. Es un poco nos reafirmamos en que el usuario tiene que estar en el centro de las acciones, tiene que estar en el control, no lo tiene que supervisar, tiene que ser responsable. Viendo un poco cómo viene la directiva europea, cuando tengamos la traslación en la normativa, es importante que el usuario, el redactor que utiliza IA, sea consciente de para qué y cómo lo está utilizando, porque va a ser el responsable de publicar ese contenido. Esto va a ser así y es importante que en las aplicaciones que hacemos esto se pueda tener en cuenta. Muchas gracias. Hasta aquí un poco la presentación. Espero que haya interesado y ahora, pues, si hay preguntas bien, si no, Jorge nos da el libro.